Buen día. Buen día, Chiqui. Acá los amigos del Summit titularon esta charla La visión del campeón, gobernanza, innovación y legado en el fútbol argentino. Y quiero empezar por el principio, quiero empezar por gobernanza, porque en el momento que arranca tu gestión, 2017, gobernanza justamente no era algo que le sobrara a la AFA, había estado intervenida por una comisión normalizadora de FIFA y de Conmebol. Por eso quiero que me cuentes cómo arrancó, pero no tanto el proyecto deportivo, acá hay mucha gente de corporación, de lo institucional. ¿Por dónde arrancaste la línea madre, digamos? A ver, en otras palabras, el Titanic le entraban por todos los agujeros. ¿Cuáles priorizaste vos tapar primero? Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que allá por el 29 de marzo del 2017 nos tocó empezar a conducir la Asociación del Fútbol Argentino en un momento muy particular, en una situación muy particular como la contaba Bruno, donde había una inestabilidad dirigencial, deportiva, institucional. Veníamos del fallecimiento de Julio Grondona, 38 años como presidente, luego del frustrado elecciones del famoso 38-38, que creo que lo habrán conocido, lo habrán escuchado, después de algunas elecciones que no se pudieron realizar por la IGJ, por la justicia, hasta que logramos poder restablecer luego de una comisión normalizadora que nombró FIFA y Conmebol, modificar los estatutos, hacer el llamado a elecciones y empezar mediante esa elección a conducir los destinos del fútbol argentino. Sin dudas que no fue fácil, porque como mayormente por ahí sucede, para los que no me conocen, soy un dirigente de un club de ascenso, de Barraca Central. Me formé en ese club, tuve la posibilidad de ser socio, de jugar, de vivir parte de mi infancia. Hola, Emilio. Perdón. Buenos días a las autoridades de FIFA, a las autoridades de CONCACAF que están presentes, que no las había visto. Mis saludos para ustedes y mi respeto. Me tocó, como lo decía, pasar parte de mi infancia en ese club, lograr volver ya de grande como presidente y sin dudas por ahí ese resquemor o eso mal denominado decir por qué es dirigente de un club chico no puede conducir los destinos del fútbol argentino, me costó un poco más o bastante. En nuestro primer comité ejecutivo no contábamos con los 5 grandes conformando la conducción, tanto San Lorenzo como el Club River Plate, como Estudiantes, como Talleres, estaban fuera de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, de mi comité ejecutivo, y así comenzamos, luego de la normalización mediante la asamblea, orientándonos para realmente saber cuál era el origen y el rumbo que queríamos darle al fútbol argentino. Lo primero que teníamos que hacer era recuperar la credibilidad. Sí, había muy poquita. Muy poca por todo lo que nosotros decimos que había pasado, no solo a nivel local, sino a nivel internacional y mundial, en lo que era la Asociación del Fútbol Argentino. Por eso lo primero que hicimos fue sacar de la AFA la Liga Deportiva para poder normalizar la Asociación del Fútbol Argentino, que quedaran las categorías de ascenso dentro de lo que era la AFA y las selecciones nacionales, que en ese momento solo 2 estaban funcionando porque no había proyecto deportivo de selecciones. Luego, hoy en la actualidad tenemos 21 selecciones en todas las categorías, fútbol playa, futsal, fútbol femenino, las categorías sub-15, sub-17, sub-20, en las mayores. Luego empezar a revalorizar la marca
renegociando todos los contratos. Todos los derechos de la AFA estaban muchos vendidos hasta el 2030, que actualmente hay derechos vendidos hasta el 2030 con algunos sponsors. Y la ecuación económica era diferente a la actual. 70% para quienes administraban los derechos de la selección argentina o de la AFA y el 30% para la AFA. Logramos empezar a sentarnos con los sponsors, lograr dar vuelta a esa ecuación económica, el 70% para la AFA, el 30% para quien era dueño o vendía los derechos de la selección argentina. Luego el segundo paso fue recuperar el manejo del marketing de todos los derechos, institucionarlos nosotros, que ahí empieza la era de Petersen, y sacar a los intermediarios. En su momento estaba Santa Mónica, después estaba Torneos, ahora hay parte que por ahí se hace conjunta, pero realmente todo lo maneja la Asociación del Fútbol Argentino con su departamento de marketing, y ustedes son conscientes de la expansión que hemos tenido. El segundo paso, comenzar con lo deportivo. Contámelo un poquito de deportivo, porque ahí a la vuelta de la esquina había un mundial que obviamente nos dejó un muy buen recuerdo para los argentinos, más allá de lo futbolístico en sí, porque, qué sé yo, Argentina perdió en octavos 4-3 con Francia, la llega a meter fácil y lo empata en el final, pero se fue envuelta casi que en un caos. Entonces, no quiero que todavía me metas en tema nombres porque ya vamos a ir ahí, pero como proyecto deportivo, después de esa eliminación en Rusia, ¿qué dijiste tengo que hacer con la selección? ¿Para qué lado voy? No, nosotros nos tocó asumir, como lo dije recién, un 29 de marzo. Quedaban solamente 3 fechas FIFA por jugar para la clasificación al Mundial. Estábamos en zona de repechaje. Veníamos de que el último cuerpo técnico que había tenido la conducción de Luis Segura era el Tata Martino. Estaba como técnico Gerardo Bauza, el Patón Bauza. Se le adeudaba todavía salarios al cuerpo técnico completo de Martino, se le adeudaba salarios al Patón Bauza y necesitábamos encauzar lo que era el proyecto de selecciones. Trajimos al cuerpo técnico de Sampaoli, tuvimos que hacernos cargo de todo lo anterior, que es algo que yo siempre le recalco a los dirigentes, porque realmente por ahí, cuando un dirigente le toca asumir, se encuentra con herencias que no son las más buenas, pero uno tiene que ser responsable y sabe que si quiere conducir una institución la tiene que tomar como está y que tiene que hacerse responsable del primer momento de ponerla de pie y de lograr llevarla al lugar que siempre el fútbol argentino estuvo. Logramos clasificar al Mundial, no tuvimos el mejor Mundial y ahí ya con un poquito más de tiempo ver la necesidad real que tenía la Asociación del Fútbol Argentino, que era un proyecto de selecciones y un proyecto integral que nos garantizara poder arrancar desde cero, con muchos valores, con jugadores o cuerpos técnicos que hayan jugado en nuestra selección, que hayan tenido sentido de pertenencia, que hayan convivido en el predio de Seiza, que sepan lo que significa, por sobre todas las cosas, vestir y poner la camiseta de la selección y defenderla en todo el mundo. Empezamos a conformar los últimos proyectos que había tenido Argentina, habían sido de selecciones el de José Peckerman, el anterior el de César Luis Menotti, y buscar un proyecto. Y ese proyecto lo presentamos, es un proyecto que es a 10 años, y comenzamos a buscar esto que le decíamos, identidad, pertenencia, lograr que quienes fueran los técnicos tuvieran representatividad para con los chicos y las chicas, armar un departamento de metodología y desarrollo para que todas nuestras selecciones logren jugar de la misma manera y que trabajen de la misma manera. El entrenador de arquero entrena con las entrenadoras de arqueras, todos trabajan con la misma metodología. Para eso lo trajimos a Javier Mascherano en su momento. Empezamos a nombrar a los cuerpos técnicos de las selecciones, Pablo Aimar, Placente, Cesana,
en los femeninos a buscar a los mejores, quienes tenían ya desarrollado mucho trabajo sobre el fútbol femenino. Ahora está Portanova. En el futsal a Matías Luquid, quien fue campeón mundial y brilló muchísimo en el fútbol europeo, en el futsal. Y armar cabezas. Y en base de las cabezas el proyecto. Hoy, gracias a Dios, la selección o la AFA pasó de tener solamente 2 selecciones trabajando en el 2017 a tener 21, donde todos los contratos finalizan el 31 de diciembre del año próximo, que es el año del Mundial, donde realmente uno demuestra de que los proyectos son a largo plazo, porque finalizan el mismo día todos, y sin dudas de que el compromiso de esta conducción va a ser renovarlos y seguir, porque entendemos que el desarrollo que se le viene dando a las selecciones juveniles, femeninas, masculinas, se están dando los logros deportivos que nosotros hoy estamos viendo, porque por ahí uno se centraliza solamente en la selección mayor, pero de la selección mayor no solo lo deportivo, sino también lo económico se derrama para que todas las selecciones puedan tener lo que tiene que tener cualquier jugador, cualquier jugadora para poder vestir nuestra camiseta. Tiene que tener roce internacional, tiene que viajar y jugar en el interior, tiene que viajar y jugar en el exterior, tiene que tener las mismas condiciones que tiene nuestra selección mayor. Profesionalizamos el fútbol femenino, comenzamos por un año solo subsidiando a los equipos de la liga con 11 contratos. Hoy llevamos 6 años y seguimos subsidiando porque queremos seguir profesionalizando. Logramos jugar por primera vez en la historia, clasificar y jugar en 2 mundiales consecutivos femeninos. En la Copa América última, de las 11 chicas titulares, 7 están jugando en la liga local. O sea que quiere decir que el proyecto y seguir acompañando el desarrollo de la liga local está muy bien. En las selecciones juveniles todos saben porque es más notorio los logros deportivos. En esta gestión de apenas casi 9 años, 8 años y medio, hemos logrado más de 23 títulos entre todas nuestras selecciones. Por eso decía de que realmente fue paso a paso, consolidar un proyecto de gestión, lograr recuperar la institucionalidad y la credibilidad, lograr nuevamente estar la selección argentina o la AFA en los lugares a nivel mundial que siempre lo estuvo, la obtención de los títulos del Mundial de Qatar, bicampeones de la Copa América, consolidar la marca AFA a nivel mundial, que hoy es, creo que de las federaciones, la que más sponsor y medio sponsor a nivel nacional o a nivel mundial tenemos, que eso es toda gestión del Departamento de Marketing de Leandro Petersen. Y por sobre todas las cosas, una vez consolidada y fortificada la institucionalidad de la casa, lograr traer nuevamente la liga local adentro de lo que es el organismo de la Asociación del Fútbol Argentino. Como todos saben, Argentina lo caracteriza la formación de jugadores. Nosotros somos formadores. En la mayoría de los equipos europeos o de los 11 jugadores titulares de nuestra selección, 8 son capitanes en sus equipos. En la última eliminatoria sudamericana, 7 de los 10 técnicos fueron argentinos o son, hoy quedan 6. Quiere decir que también esto que nosotros decimos de formar, de capacitar, no es solo en los jugadores, sino también a nivel conducción técnica, directores técnicos, en proyectos deportivos. Y realmente, una vez traída la liga dentro del organigrama de la AFA, como te decía, empezar a buscar los formatos de torneos que sean atractivos y competitivos. Cuando hablamos que somos formadores, por eso tenemos un torneo de 30 equipos, porque 30 equipos significa 10 equipos más en la liga, significa
un mínimo en la primera de 300 jugadores más, son 10 cuerpos técnicos más, pero si uno va para abajo en la formación, tenés jugadores de categorías infantiles, juveniles, femeninas, que van a desarrollar y van a tener la posibilidad de jugar en la liga local y de seguir con esta gran fábrica que es el fútbol argentino. Por eso fuimos tomando medidas que por ahí para algunos no son las que creen, pero sí realmente creo que le han dado a Argentina un equilibrio deportivo donde cualquiera puede salir campeón, desde el equipo por ahí considerado más chico como el más grande. No sucede lo que por ahí sucede en el mundo, que siempre salen campeones los mismos. Tratamos de darle continuidad a esto que realmente es un proyecto del fútbol argentino porque es un gen, porque lo vivimos así, lo interpretamos y creo que todavía sin dudas quedan muchísimas cosas más para continuar porque lo debemos hacer. Contame ahora sí, nombres, porque en ese momento cuando tenías que elegir entrenador después del 2018, había algunos que sonaban muy fuerte, dos en realidad, estaban los dos rojiblancos, el Cholo Simeone y el Muñeco Gallardo. Supongo que vos durante el Mundial de Rusia te habrás acercado mucho con ese asistente de Sampaoli que nunca había dirigido. ¿Qué le viste? Porque si hacemos una encuesta, Chiqui, habrá gente que le gusta tu gestión, otra que le gusta menos, pero si hay un acierto, le preguntamos a toda la gente en Argentina de tu gestión, creo que va a ganar por 90% el mismo acierto. ¿Qué le viste? No, la verdad que bueno, creo que por ahí en los peores momentos uno tiene que rescatar siempre lo positivo y por sobre todas las cosas, es como vos decías, era una elección difícil porque si uno se llevaba por los medios o por el marketing que podía tener cada uno de los técnicos, que no quiere decir que no puedan ser técnicos a futuro de la selección argentina, porque de hecho tienen la capacidad, porque han logrado títulos en todos sus clubes, pero acá necesitábamos otra cosa. Y realmente el hecho de haber podido conocer a Scaloni, de verlo cómo conducía el grupo, entendíamos de que para iniciar un proyecto necesitábamos a alguien como él, que haya también convivido y compartido con muchos de los jugadores de nuestra selección la camiseta, que él lo había hecho, que tenga sentido de pertenencia, que él lo tenía. Y después fue, sin dudas que como decís, la decisión por ahí, para algunos más difícil, por esto que vos decías, no para mí, porque realmente yo estaba convencido de que él tenía que ser el técnico de nuestra selección. Y hoy con los resultados quizás es mucho más fácil decir no se equivocó o eligió bien, pero en ese momento fue muy duro, porque no solo teníamos que enfrentar a los medios, sino también a todas las campañas en contra que por ahí te hacen cuando elegís a alguien que está mal dicho, que no tenía experiencia como DT. ¿Es verdad que Menotti te dijo algo así? Que César Luis Menotti, que estaba al frente del Comité de Selecciones Nacionales, yo tampoco tenía experiencia, dijo cuando él asumió como entrenador en el 78, y que Scaloni sí la tenía porque había sido asistente de Sampaoli en una eliminatoria? Es que el primer paso fue el que todos sabíamos. Scaloni Aimar, transitoriamente, con el profe que estaban conjuntamente en la sub-20 y conformar un cuerpo técnico, digamos, transitorio para poder pasar esas fechas que teníamos de compromiso. Teníamos el torneo de Alcudia, que por ahí muchos no lo recuerdan, pero en ese torneo jugaron varios de los campeones del mundo que actualmente están y salieron campeones de Alcudia. Logramos, después toda capacidad de él, traer figuras representativas que hayan jugado en nuestra selección para conformar el cuerpo técnico ya de la mayor, aunque todavía seguíamos sin ratificarlo, porque es la verdad. Se sumó Walter Samuel, el Ratón Ayala, Martín Tocali, el profe Mana. Se fue conformando un cuerpo técnico con mucho más sentido de pertenencia y jugadores representativos que quizás no habían dirigido, pero que conocían el mundo selección mucho y que habían logrado triunfar como jugadores en el mundo entero. Conformado ese cuerpo técnico, buscamos
alguien que pudiera ser representativo, porque es lo que vos decís, cuando uno toma una decisión que por ahí el 99% no está de acuerdo, se te vienen en contra rápidamente cuando los resultados deportivos no se dan, y de hecho pasó, perdimos con Venezuela y empezaron a decir lo que, bueno, periodísticamente veían. Hoy nos reímos y decimos nosotros no nos equivocamos, elegimos bien, por algo logramos todo lo que logramos. Pero pará, en esos 6 partidos, porque bien dijiste era interino, era transitorio, la Resistencia seguía. ¿Vos viste algo? Porque venía una Copa América y después venían las eliminatorias. Y seguían pidiendo... ¿Qué le viste en esos 6 partidos? Por ahí funciona. La conducción y el liderazgo. Y por sobre todas las cosas, cuando los directores técnicos lo saben, cuando a uno tiene en su cuerpo técnico un ojeador para ver a los rivales, es porque sabe analizar muy bien al equipo contrario. Si no, no lo tendría. Y si Scaloni era el ojeador de Sampaoli en el Sevilla, sin duda de que tenía las condiciones para poder conducir. Quizás algunos decían que no tenía experiencia, y una vez que trajimos a César Luis Menotti, en una de las charlas que tuvimos, fue lo más claro que me pudo haber pasado, porque me dijo, ¿este es tu técnico? Sí, este es mi técnico. Bueno, hoy tenés que decirle que es tu técnico. Hoy tenés que decirle, vas a ser el técnico hasta que finalice el Mundial del 2022. Sacarle lo de interino y no ponerle un plazo antes del Mundial. Totalmente, porque el técnico necesita saber qué va a hacer, qué va a conducir. Me imagino que no solo el técnico, sino la prensa, los jugadores. Totalmente, pero por sobre todas las cosas, que quien sea la cabeza del cuerpo técnico tenga el respaldo y que sepa que sean los resultados que se tengan que dar, y va a ser el técnico de nuestra selección argentina en el Mundial de Qatar. Y fue lo primero que hicimos, y lo ratificamos. Me acuerdo que lo llamamos al gringo y él estaba en su casa, y Aymar, y dije, mirá, a partir de hoy lo vamos a anunciar ahora. Nosotros teníamos comité ejecutivo, como suele pasar y como pasaba. En el comité ejecutivo muchos me decían, ¿vos estás seguro de lo que dijiste? ¿Vos estás convencido? Y digo, sí, estoy muy convencido. Y también después en el desarrollo de esas 6 fechas, o de esas 3 fechas, 6 partidos, la Copa América del 2019, nosotros empezamos a ver un cambio en nuestra selección. Tuvo mucha capacidad, nos tocó asumir con Messi suspendido, que no podía jugar, sancionado. Tuvimos que poner todo el departamento legal en defensa para poder acortar la sanción que tenía Leo, que también se logró. Jugamos 3 partidos sin Messi. Luego de la Copa América del 2019, donde empezamos a ver el funcionamiento, que creo que todos lo vieron y empezaron a decir, Argentina tiene futuro, donde estos chicos de Alcudia ya empezaron a jugar, donde jugadores que por ahí muchos dirigentes del fútbol argentino ni se acordaban ni los conocían, empezaron a jugar en nuestra selección y a conocerlos. Nos tocó ya no solo ratificarlo, sino también ir a buscar a Leo, que Leo había renunciado a la selección, y también otra vez capacidad de Lionel Scaloni, lograr consolidar un grupo y decir, bueno, ahora tiene que venir Leo, como también lo hizo con Di María, porque por ahí muchos no recuerdan, pero Di María no estaba jugando en nuestra selección cuando él arrancó, pero todas esas cosas son capacidades de él, de conducir, de saber, está la selección ya armada, está el grupo armada, ahora lo necesitamos al mejor jugador del mundo, que creo que también no solo es un plus en lo actual tenerlo jugando en nuestra selección, sino también se moría de ganas de venir, pero capacidad de él de decir, ahora lo necesitamos a Leo para sacar diferencia por sobre las demás selecciones en lo deportivo. Y obvio que era muy fácil, porque conformar un grupo en donde todos querían lo mismo, verlo campeón del mundo, al mejor jugador del mundo, que hasta esa fecha no lo había logrado. Y después ya todo vimos, lograr la Copa América en una situación muy particular, porque en el año 21 íbamos a ser sede de la Copa América conjuntamente y con Colombia. Después Colombia, por problemas
que tuvo en su país la íbamos a hacer nosotros. El presidente en ese momento de nuestra nación no quiso que seamos sede, estábamos en medio del COVID y realmente muy meritorio la decisión del presidente Alejandro Domínguez de decir nosotros no podemos quedarnos sin jugar la Copa América. La Copa América se tiene que jugar y se jugó con apenas un mes de preparación en Brasil y logramos el título que todos, creo que todos queríamos y que todos necesitábamos. Y a partir de ahí yo creo que fue la consolidación de la selección, porque si no hubiera habido Copa América, si no hubiéramos jugado en las condiciones que jugamos, no hubiéramos tenido Qatar 2022. Llegamos al Mundial de Qatar, fuimos los últimos a empezar a jugar las eliminatorias por esto mismo, por el COVID, sin poder tener fecha FIFA amistosa para jugar con equipos europeos, pero logramos jugar solamente un partido ante el Mundial con un europeo, que fue la finalísima contra Italia. Logramos ganar la finalísima con un gran volumen de juego y eso fue lo que le dio el puntapié final para llegar, yo creo, a nuestra selección al Mundial de Qatar. Y creo que hoy sentimos lo mismo, ¿no? Nos tocó una fecha muy difícil, que fue la doble fecha de eliminatorias contra Brasil y contra Uruguay, sin muchos de los jugadores consolidados de nuestra selección, sin Leo, y sin embargo, con un recambio de chicos que jugaron, logramos ganar, y creo que de ahí en adelante es empezar a volver a vivir lo mismo que generó la selección previo al Mundial en la Copa América del 2021. Después ya todos ustedes saben, esta selección ha logrado enamorar a los argentinos y a las argentinas, volver a ser un plan familiar, volvió a ser prioridad para todo el pueblo argentino, para los amigos, para la familia. La mayor movilización a nivel mundial que se haya visto fue con la coronación del título, esperando ver a nuestros jugadores. Y sin dudas que uno se siente orgulloso de poder ser parte de la historia, de saber que cuando le tocó tomar decisiones fueron las acertadas. Ahora nos toca la recta final para el Mundial y seguir consolidando y que logremos llegar con las mismas ganas que lo tuvimos antes para defender el título, porque Argentina es la campeona del mundo, porque tenemos la obligación de volver a salir campeones del mundo y creemos que ese es el camino. Y después seguramente volver a comprometernos para darle continuidad a este proyecto de selecciones que creo que, como lo decía, es auspicioso. Pero todo va de la mano una cosa de la otra. Si no hubiéramos logrado consolidar la gestión, la economía, lo deportivo, si no hubiéramos vuelto a ser confiables, no tendríamos o no viviríamos lo que hoy vivimos. Realmente volver a recuperar los espacios a nivel político que recuperó la Asociación del Fútbol Argentino con las relaciones ya sea con el presidente Domingo y con el presidente Gianni Infantino, que nos dio lugar en lugares privilegiados a los dirigentes del fútbol argentino para poder acompañarlo en esta gran gestión que tiene, lograr, gracias al reconocimiento de él, del Mundial 2030, de reconocer la historia del fútbol mundial, poder ser sede y tener el partido inicial, Argentina, Uruguay y Paraguay, lograr que podamos soñar conjuntamente con poder tener más de un partido, que eso se está trabajando y que hay muy buena recepción del presidente Infantino, porque también creemos de que el trabajo de él es magistral. Ha logrado un Mundial de Clubes donde hacía muchísimo que no sucedía lo que sucedió, que haya mucha competitividad, que haya más equipos participando. Si se logra, sin dudas, este Mundial del 2030 con 64 equipos, creo que va a ser el presidente de FIFA que va a quedar en la historia, porque cada confederación a nivel mundial va a poder, o en su periodo, organizar un mundial. Para nosotros como argentinos sería un mundial en la democracia,
porque somos campeones del Mundial 78, dignos campeones del Mundial 78, pero no había autoridades democráticas en ese momento. Entonces creo que en este largo trayecto que todavía quedan hay muchísimas cosas para trabajar, para seguir comprometiéndonos, para poder estar a la altura de organizar un Mundial que ya se viene. Estamos encima del 26, pero ya viene el 2030 y el 20 de julio, después de la final que se va a jugar el 19 de julio en el estadio MetLife, ya hay que ponerse a trabajar para recibir y ser anfitriones del Mundial 2030. Entonces, tenemos muchísimas cosas por seguir trabajando, desarrollando y creciendo. A ver, puntualizámelas. ¿Qué cosas te parece que esta gestión, a pesar del esfuerzo y demás, tiene como cuenta pendiente? Todavía te quedan 3 años de gestión. ¿Y qué te gustaría focalizarte de acá hasta ese momento? No, seguir consolidando el fútbol local, seguir desarrollando y logrando más prestigio para el fútbol femenino. Nosotros sabemos que en el fútbol femenino, en la competitividad, nos hemos proyectado que de acá a 4 años seamos una de las 4 o 5 potencias a nivel mundial. Como te decía recién, en un recambio generacional de las chicas se viene demostrando. Lograr, como lo dije recién, creo que el sueño de cualquier presidente, del cuerpo técnico, de cualquier jugador de nuestra selección, es volver a salir campeones del mundo, porque tenemos la obligación. Y por sobre todas las cosas, seguir en la expansión de la marca AFA, ¿no? Yo creo que quedó demostrado en el Mundial de Qatar, era el mundo contra Francia, no era Argentina-Francia solo. Logramos vivir una final que no sé si se va a volver a vivir en un Mundial. Se jugaron los 90-95 minutos, todos los cambios, se jugó el alargue, los penales. Hubo un jugador que hizo 3 goles en una final y no logró ser campeón del mundo. Es la segunda vez que sucede. Entonces, hay un montón de situaciones en las cuales uno le vienen a la memoria, uno que tiene que seguir proyectando, pero todavía somos los campeones del mundo, tenemos que disfrutar de todo eso que vivimos, que nos costó muchísimo. A ver, quiero que me cuentes eso de lo que costó, porque nos queda poco tiempo. Cuando uno hace el recorrido del comienzo del Mundial y la derrota frente a Arabia Saudita, mucha gente dice, no, pero se recuperó rápido, fueron 2 días, enseguida vino el partido con México. Pero lo que no se acuerda mucha gente que el comienzo del partido con México fue muy espeso hasta que Messi mete el zurdazo. Y quiero que vos me lleves, porque, por ejemplo, acá estuvo Scaloni, en una charla muy parecida a esta, y decía, en el entretiempo, yo les hablé convencido de que el partido iba a cambiar, cuando yo no estaba convencido. Por eso para mí es un distinto, ¿no? Pero quiero que me lleves vos, ¿qué pasó por la cabeza del Chiqui, de la dirigencia, desde los 2 goles de Arabia hasta que Messi mete el zurdazo? Sobre todo porque uno no está obligado a salir campeón del mundo, Chiqui, pero si te quedabas afuera en primera rueda después de 36 partidos invictos, el proyecto tambaleaba. Así que llévame ahí. No, yo creo que el fútbol tiene estas cosas. Uno por ahí se centraliza solamente en su selección y piensa que porque hemos tenido grandes jugadores o campeones del mundo, hemos tenido a Di Stéfano, Maradona, tenemos a Messi, tenemos un montón de jugadores que en toda su carrera han hecho 600, 500 goles, han ganado todos los títulos, tiene la obligación de ganar todo, y el fútbol tiene esto. Por ahí con el rival que menos pensás, perdés. Si vos te pones a analizar el partido con Arabia, en el primer tiempo podríamos haber terminado 3-0, terminamos 1-0. La fortuna también quizás le jugó a favor a ellos. El gol le rebota a un jugador nuestro y entra. Tuvimos 5 o 6 minutos en los cuales ellos tuvieron fino y lograron ganarnos el partido muy meritoriamente, porque si uno analiza también, como te decía, siempre jugaron a la ley del offside, daban un paso adelante. Los 2 goles anulados a nosotros fueron milimétricamente, pero bueno, el técnico de él sabía cómo jugarnos. Tuvieron esa fortuna que en el fútbol también hay que tener y nos ganaron bien. Y para nosotros también fue, creo, un golpe de inflexión para darnos cuenta que el Mundial empezaba con México. Pero realmente, vos decís lo que dijo el gringo Scaloni, y a mí que me tocó estar en el vestuario, yo no tenía dudas de que
de que a México le íbamos a ganar. El Mundial empezaba a partir de ahí, no cuando finalizaba la primera fase, porque ya te digo, el dolor de la derrota o algo duró 10 minutos, que fueron los que tardaron en reaccionar después de que Leo le habló a los chicos. Y al otro día todos ya vivíamos otra vez lo que vivimos antes de jugar con Arabia. No podía ser que la selección argentina llevara 40 y pico de partidos invicta y que fuera un desastre de un día para el otro. Esta es la realidad. Y haber logrado ganar la Copa América. Por eso sabíamos que íbamos a salir campeones del mundo, incluso quizás una infidencia. Nosotros tenemos un empleado administrativo y cuando empezamos en la etapa del mata-mata, pasamos la primer semi y viene a hablarme y me dice: Presi, tenemos que hablar. Nosotros habíamos hecho un convenio con Aerolíneas Argentina, viajábamos con ellos por el Mundial y me dice: tenemos que preparar por si hoy nos va mal el regreso, el charter para mañana. Y yo le dije: no me hables nunca más de esto. Decile a Aerolíneas Argentina que nosotros nos vamos a ir el 19 de diciembre de Qatar. Y no me hables nunca más. Por eso te digo que yo creo que era un cúmulo de situaciones. Los convencidos, nosotros convencidos. No había manera. El 99% del mundo quería esto y esta selección lo logró. Por eso tiene muchísimo mérito haber vivido esa final que te desequilibraba mentalmente y emocionalmente, porque fueron 80 minutos que creo que en pocas finales se va a ver una superioridad deportiva tan grande, y después en 2 minutos pasamos de ser tan superiores a sufrir del empate, y después en los penales, y por ahí en ese momento muchos no vieron la tajada del Dibu, que es una tajada de los que saben, y Emilio no me va a dejar mentir, de futsal. Los arqueros de futsal abren el pie así. Y de esa misma pelota no nos dimos cuenta porque estábamos viendo que Lautaro, salimos de contra y el cabezazo de Lautaro. Entonces, creo que para la historia o para la memoria de nosotros que fuimos parte de ese logro deportivo va a ser algo inolvidable. Y ya te digo, ya comprometidos a hablar con Aerolíneas Argentinas para decirle el día del vuelo de vuelta. No por cábala, pero sabemos que vamos a volver el 20 de julio del año 26 a Argentina. Bueno, una última. ¿Me dejan una más? ¿Tenemos un minutito? Más del recorrido personal tuyo, Chiqui, que de la AFA y de la selección argentina, porque fuiste jugador de fútbol, mencionaste hace un ratito, pasaste también por la recolección de residuos, fuiste delegado sindical, y en eso me quiero detener. ¿Qué parte o qué herramientas de cuando eras asesor gremial y por ahí tenías que, no sé, mejorarle, qué sé yo, el almuerzo a 200 tipos, a 200 empleados, usás ahora cuando tenés que ir a pelear un contrato por 2 millones más o lo que fuera con un sponsor, o para que te pague más una cadena por derecho? No, yo creo que, por eso, creo que cuando arrancamos hablando estábamos diciéndolo. A veces uno cree que porque un dirigente sea de un club de ascenso no puede conducir los destinos del fútbol argentino. Hoy creo que quedó demostrado todo lo contrario. De joven, o creo que cada uno de nosotros tenemos objetivos de vida, y dentro de los objetivos de mi vida era ser el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Me tocó ser recolector de residuos, soy sanjuanino, pero jugar en Barracas, un club de ascenso. Pero yo creo que de todo eso, ser dirigente gremial, de todas esas cosas, siempre uno tiene que tomar lo mejor de la parte dirigencial para poder saber que en qué momento y cuáles son las condiciones para poder negociar, ya sea con algún convenio, o con algún contrato o algo contractual. Y de la parte dirigencial fue muy simple, porque me tocó vivir el peor momento de la AFA. Sabía realmente la Copa del 2015, la Copa América Centenario, donde habían renunciado todos los dirigentes, donde la AFA había quedado acéfala. Yo, sin tener cargo dentro del comité ejecutivo, me tuve que hacer cargo
ese día de la selección argentina en la final contra Chile, y sabía todo lo que habían pasado el grupo de nuestra selección, y sabía que nadie más que ellos querían lograr un título. Con todo lo malo que se vivió, sabía que era lo que tenía que hacer y que era lo bueno por hacer. Por eso creo que fue lo primero que hicimos, darle estabilidad y darle las condiciones que nuestros jugadores necesitaban para venir. Por ahí muchos no lo saben y muchos dicen se perdieron un montón de finales, pero se perdieron un montón de finales en condiciones en donde los chicos se pagaban los pasajes, llevaban por ahí los instrumentos médicos de sus clubes porque en la AFA no lo tenía. Había situaciones en las cuales los jugadores de la selección argentina no tenían las mejores condiciones para poder desempeñar lo que realmente saben hacer, y lo hicieron a lo largo de toda su carrera. Por eso yo creo que uno tiene que ser consciente de qué es lo que quiere. A mí me pasó en el 2010, siendo presidente de Barraca Central, a un jugador se lo dije, me preguntó, ¿y vos qué pensás seguir? ¿Qué pensás El uruguayo hacer? Orfila. Sí, el uruguayo Orfila. Y se reía. Y Si yo le pregunto ahora a Orfila esa charla, ¿me va a contar esto? ¿Te va a contar esto? Contalo, que la gente no sabe. Te lo va a contar porque estábamos concentrados en el hotel donde concentraba Barraca Central, y como era el capitán, acostumbrábamos la noche previa a charlar y eso. Y él, jugador experimentado, hablábamos del partido, que esto y lo otro. Yo le decía, ¿qué vas a hacer cuando dejes el fútbol? Técnico, me dice, seguramente técnico, porque tengo las condiciones dentro del campo de juego para leer el juego y porque quiero estudiar y quiero ser técnico. Y me dice, ¿y vos? Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Y estaba Grondona vivo, y se me reía, porque decía... 2010, la cuarta división del fútbol argentino, porque era la C, Totalmente, era presidente, y la le primera dijiste, C. voy a ser presidente La de primera AFA. C. Me están La haciendo primera C. señas de todos los colores, Chiqui. Muchísimas gracias al presidente Muchas de la gracias. AFA, muchísimas gracias a ustedes. La AFA, campeona del mundo y bicampeona de América. Gracias, Que Chiqui. tengan un buen día todos. Muchas gracias.